Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario, Living Stones Church. Familia, buenos días, bienvenidos a nuestro devocional del día de hoy. Recuerde que estamos haciendo una lectura bíblica, todos en la iglesia, a través de los profetas menores. Hoy estamos llegando a un profeta cuyo libro es solamente de 2 capítulos. Y este profeta nos va a exhortar a que usted y yo, en el día de hoy, miremos cuáles son nuestras prioridades y nos preguntemos qué es lo realmente importante para nosotros. Ageo viene siendo el primero de los profetas del poscautiverio, porque vamos a ubicarnos un poco en qué momento aparece Ageo. Ageo aparece después de 70 años del exilio del reino del sur a Babilonia. Ubiquémonos un poco. Recuerde que hay 2 reinos, el reino del sur y el reino del norte. Lo hemos estado viendo en todos los devocionales. Cae primero el reino del norte con Samaria y luego cae el reino del sur a través de Babilonia. Esto sucede en el año 587 a.C. Recordemos que los antes de Cristo se vienen mermando y después, un año después, viene la destrucción del templo en el 586, ¿sí? ¿Por manos de quién? De los babilónicos. Luego, el imperio babilónico cae también en manos de los persas en el año 539 a través de Ciro. Y luego, un año después de que los persas toman el control de Babilonia, y pues también ahí estaban los judíos en manos de estos pueblo babilónico, Ciro llega con un nuevo decreto. Y el nuevo decreto que da Ciro solamente un año después de estar en el poder, y es de que las personas que hay de Jerusalén o del pueblo judío que quieran regresar a Jerusalén a reconstruir su templo, bien pueda lo haga. Así que entonces, 2 años después de que sale este decreto, en el año 536 se inicia la construcción del templo. En el año 530, o sea, 6 años después de iniciado, se detiene la reconstrucción del templo. Y luego aparece aquí, en el año 520, o sea, 10 años después de que el templo fue detenido, la reconstrucción, aparece el profeta Ageo. Así que entonces aparece después del exilio, después de que ya se ha ido un grupo con un objetivo con base al decreto que colocó Ciro, y era de que fueran a reconstruir el templo. En el año 520, Ageo entonces viene a profetizarle a Zorobabel y viene a profetizarle a Josué. Ustedes dirán, ¿quiénes son estas 2 personas? Yo lo invito a que leamos el primer versículo, en cual dice lo siguiente: en el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Así que entonces el profeta Ageo le viene a profetizar a Zorobabel, que es el gobernador, y a Josué, que es el sumo sacerdote. Y él viene a profetizarles, o viene a hablarles, a reargüirles y a decirles: hombre, ¿cuál es la prioridad por la cual a ustedes Ciro les dejó ir a Jerusalén, si no fue a reconstruir el templo? Y mire que después de tanto tiempo, esta es la hora que el templo no ha sido terminado. Por eso entonces, usted y yo tenemos que saber
que lo que hoy este profeta nos quiere enseñar nos tiene que llevar a que usted y yo replanteemos cuáles son nuestras prioridades en la vida. Que verdaderamente usted y yo miremos qué es lo más importante para nosotros. Para nosotros estamos en un mundo que demanda muchas cosas de parte de nosotros. Muchas veces nuestras prioridades están en nuestra familia, nuestras prioridades están en el trabajo, en la escuela, en los amigos, en la iglesia. Así que entonces nos encontramos corriendo por la vida atendiendo lo necesario, lo inmediato y lo urgente. Pero ¿saben qué, familia? Dejamos lo realmente importante para más adelante. Y esto le pasó a este pueblo que ya se había ido y ya llevaba cierta cantidad de años en Jerusalén. Habiéndose ido para reconstruir el templo, ellos se colocaron a atender lo necesario, lo inmediato y lo urgente para ellos y para sus corazones, pero habían olvidado o habían dejado de lado lo realmente importante delante de ellos. Por eso nosotros no podemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, dice un dicho. No podemos decir que para la próxima semana, que para mañana, que para otro día. Entonces empezamos a dilatar las cosas. Y hay una palabra que muchas veces lo hemos usado, procrastinamos. Y entonces empezamos a dejar para después, y la verdad, nunca atendemos verdaderamente esas prioridades. Nuestras prioridades siempre se van a ver reflejadas en cómo nosotros manejamos nuestros recursos. Usted no me puede decir a mí que su prioridad es Dios cuando a la hora de administrar sus recursos, tiempo, dinero, fuerzas y talentos están redireccionadas en la forma equivocada. Por eso algunos cristianos no concuerdan lo que dicen con lo que hacen. Muchos de nosotros, incluyéndome, porque aquí tenemos que ser exhortados todos. Decimos que Dios es nuestro número uno en la vida, pero a la hora de hacer las cosas, Dios no está en las listas de prioridades. Están más bien en la lista de cosas por hacer. Y por eso entonces nosotros siempre estamos diciendo, este año sí me vuelvo espiritual, este año sí voy a leer la Biblia. Y son promesas que hacemos el 31 de diciembre y al son de hoy vamos ya en el segundo semestre, empezando ya el último trimestre y estamos todavía diciendo que queremos hacer cosas. Y empezamos a dilatar y a dilatar. Ageo, en los versículos del 1 al 5, dice lo siguiente y le empieza a decir a Zorobabel, gobernador, y a Josué, el sumo sacerdote. Le dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Les está diciendo el profeta que es palabra de Dios. El pueblo de Israel perdió su objetivo principal. Ellos se fueron a hacer casas para ellos, se fueron a hacer casas artesonadas, casas bien edificadas para ellos, pero se les olvidó que lo verdaderamente importante era edificarle casa al Señor. Entonces, aquí en estos versículos, Ageo les está llamando a ellos la atención. Les está diciendo, miren verdaderamente cuál es la prioridad. Y mire que fruto de nosotros no tener a Dios como número uno, no tener las prioridades bien claras, hay algunas consecuencias. Y lo empieza a decir en Ageo 6 y 7 y en el 9. Y dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis mucho y no te saciáis. Bebéis mucho y no quedáis satisfecho. Os vestís y no calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre tus caminos. Y hoy nosotros tenemos que meditar sobre esto. Muchas veces a nosotros no nos queda tiempo para congregarnos. A nosotros no nos queda tiempo de buscar de Dios porque hay que trabajar, porque hay que hacer plata, porque tengo que atender otras cosas.
y pasa lo que pasa en este versículo. Trabajamos, pero lo que recibimos entra en saco roto. Nosotros tratamos de conseguir, pero nunca es suficiente. Estos son consecuencias de priorizar mal nuestros asuntos. Tenemos confundidas cuáles son nuestras verdaderas prioridades. Usted y yo tenemos entonces que decirle hoy al Señor: Señor, ayúdanos a entender cuál es nuestra prioridad. Así que entonces el Señor nos manda en el versículo 7, meditad sobre vuestros caminos. En esto de meditar, miremos usted y yo en este día verdaderamente cuáles son nuestras prioridades. ¿Es usted de los cristianos que dice que Dios es lo número uno para usted, pero a la hora del té verdaderamente no lo es? Hoy tenemos que hacer como lo dice en el versículo 12, como lo hizo Zorobabel y como lo hizo Josué. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios y las palabras que el profeta Ageo, como le había enviado Jehová tu Dios, y terminó el pueblo delante de Jehová. Que este llamado y atención nos lleve a nosotros a replantearnos, a buscar de Dios y a entender que nuestra principal prioridad es buscarle a Él, colocarle a Él como número uno, y todo el resto va a venir como añadidura. Cuando usted y yo nos disponemos, el Señor va a proveer. Cuando usted y yo dejamos que el Señor nos utilice, el Señor va a hacer. Así, familia, que no nos pase como lo que nos está diciendo el profeta, que no sembremos mucho para recoger poco. Más bien, que cuando nosotros nos dediquemos a las cosas de Dios, luego cuando sembremos, el Señor se encargará de dar el verdadero fruto. Entendamos entonces en este día que nuestra prioridad no es venir a hacer tesoros en este mundo. Nuestra prioridad en este mundo es verdaderamente venir a atender a lo que Dios nos está llamando a que usted y yo hagamos, a que le glorifiquemos a Él, que estemos en concordancia con el diseño y propósito que Él ya ha diseñado para nosotros. Porque lo más triste, muchas veces gastamos todos nuestros talentos, gastamos todos nuestros recursos, tiempo, dinero y fuerzas en son de cosas que no van a trascender. Lo que verdaderamente trasciende es lo eterno. Levantemos nuevamente entonces nuestra mirada a los cielos y sepamos que allí es donde está nuestra verdadera morada. No hagamos casas artesonadas aquí en la tierra. Busquemos más bien las cosas del cielo. Padre Dios, gracias te damos en este día por lo que tú nos estás llamando, por lo que tú nos estás diciendo. Ayúdanos hoy a reorganizar nuestras prioridades, a entender que lo más importante para nosotros es cumplir y hacer tu voluntad, mi buen Dios. Obedecerte a ti, Señor. Llévanos a tener la misma actitud que tuvo el pueblo de Israel cuando Ageo profetizó, Señor. Oyeron y se voltearon a él Zorobabel, Josué y el pueblo entero, y temió el pueblo delante de Jehová. Ayúdanos a construir, Señor, tu reino aquí en la tierra, lo cual es el llamado y esa es la misión que tú nos has colocado. Y el resto, todo va a venir por añadidura. Gracias te damos, Señor. Gracias porque tú nos escuchas y nos ayudarás, Señor, a reenfocarnos en lo que verdaderamente tenemos que enfocarnos, Señor, y no estar viviendo, Señor, por priorizar mal, sembrando y recogiendo poco, Señor, viviendo siempre con sed, viviendo, Señor, con frío y trabajando y guardando en saco roto. Te alabamos y te bendecimos y nos quedamos delante de ti. Y hoy decimos, Señor, queremos meditar sobre nuestros caminos y replantearnos conforme a tu santa, perfecta y agradable voluntad. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos, por escucharnos. Recuerde, comparta estos devocionales, estos audios con sus familiares, con sus amigos, con aquellas personas que necesitan escuchar de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima y nos escuchamos en una próxima oportunidad.
Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.